Es momento de revisar lo que titula la prensa internacional en este lunes y por ello me acompaña en el estudio mi compañero Patricio Peralta. Patricio, buen inicio de semana. Buen inicio de semana para ti también, Valentín. Nosotros vamos a iniciar este espacio con la sonadísima cumbre de la OTAN y por qué Turquía es clave para los aliados europeos en este momento. Bueno, esto señala el New York Times, que menciona que ante las amenazas de Trump y su pérdida de interés en la alianza, pues el resto de sus miembros ven en Ankara justamente un gran ejército y un dinámico sector de defensa como ventajas. Pero antes, Turquía era visto como el chico malo de la OTAN, cuenta el medio, porque, por ejemplo, se negó a aplicar sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. Su presidente se refirió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, como un querido amigo. Pero ahora, además de la importancia militar, expertos citados por el medio señalan que su valor radica también en que Erdogan tiene la capacidad única para encantar a Trump, que es precisamente lo que ahora han buscado en varios líderes mundiales justamente. Y aunque funcionarios europeos y estadounidenses les preocupaba antes las tendencias autoritarias de Erdogan, señala el New York Times, la cumbre se da en medio de una intensa represión contra los opositores del líder turco, pero ahora los miembros de la OTAN están priorizando el fortalecimiento de sus capacidades más allá de los asuntos internos del país. Ahora vamos con este medio español. El País habla de 5 frentes abiertos que amenazan el futuro de la OTAN. El primero, el enemigo interno, precisamente en referencia con Donald Trump, con sus exabruptos y resentimientos hacia Europa y sobre todo hacia el multilateralismo. El segundo, el peligro de Rusia, que se mantiene como amenaza a largo plazo para la seguridad euroatlántica. El tercero, las tensiones entre los aliados, sobre todo por quién va a ocupar la cabecera de esta mesa mientras Estados Unidos va tomando su distancia. El cuarto es que el medio pues señala que la crisis en Medio Oriente podría salir justamente a relucir durante la cumbre por parte de Trump, principalmente en reclamo a los países europeos que se negaron a participar en la guerra en Irán. Y el quinto frente es una guerra híbrida entre tecnológica y coerción económica que se suma un poco a todas estas amenazas que rodean esta cumbre de la OTAN. Pues sin duda un panorama complejo, vamos a estar muy pendientes de lo que salga de allí. Pasamos ahora a Francia, donde el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, espera esa decisión judicial que va sin duda a marcar las elecciones presidenciales de 2027. Así es, Liberación lo dice, Le Pen o Bardella, y lo que eso cambiaría en las elecciones presidenciales justamente del próximo año. El medio francés explica que la líder de la Agrupación Nacional sabrá este martes si puede ser candidata o no para 2027 tras una sentencia en su contra. Para su partido, dice el medio, será considerado como un caso de uso de la justicia con motivaciones políticas y será una decisión que cambie la historia, porque dice que desde 1988 ninguna elección presidencial se ha celebrado sin que el fallecido Jean-Marie Le Pen o su hija, Marine Le Pen, hayan sido candidatos. Ahora el medio La Opinión se enfoca en el impacto justamente de esa decisión judicial cuando el 65% de los franceses desconfía del sistema de justicia, señala el medio. Y esto luego justamente del caso Liana, que según el medio reveló problemas crónicos de la justicia en Francia. Ese contexto se suma a lo que decidan este martes los jueces, pero no tendrá el mismo nivel de explosividad. Menciona el medio que hace 2 años, porque en el público ya hubo una asimilación todo este tiempo de que esa inhabilidad de Le Pen pueda ser una realidad este martes, ¿o no? Sin duda, igual va a marcar el rumbo político Totalmente en Francia lo que ocurra. Ahora pasamos a Teherán y es lo que dejan estos 3 días hasta el momento del funeral de Ali Jamenei. Empezamos con el Tehran Times, que menciona a los miles de seguidores que se han unido para rendir homenaje al ex líder supremo de Irán. Y eso, dice el medio, contradijo las expectativas de Occidente. Pero la sorpresa, menciona, no radica en la multitudinaria asistencia, sino que Occidente se niegue a aprender la lección que se ha repetido durante casi 5 décadas, señala el medio. La República Islámica no es frágil, su pueblo no está desvinculado de su revolución y su vínculo entre el liderazgo y las masas no puede romperse ni con sanciones, asesinatos ni guerras, explica este medio. Ahora, lo que dice la prensa israelí con el Jerusalem Post analiza el significado justamente de este evento y esta multitudinaria asistencia. Señala que es una demostración primero de fuerza de Irán y esa demostración realmente, dice, habrá que preguntarse si refleja la voluntad del pueblo y menciona las grandes movilizaciones que se dieron en contra del gobierno de Irán hace 6 meses. El medio también explica que es también una demostración de fuerza para la región
región en general, utilizando el funeral de su ex líder para reforzar su influencia en la región y proyectar continuidad después de meses de conflicto. Mientras que Infobae señala que pues 3 de sus hijos, los 3 hijos de Jamenei, participaron en el funeral, fueron vistos, pero su sucesor, Mojtaba Jamenei, no ha estado presente, no se lo ha visto. Y recuerda que el líder supremo de 56 años, presuntamente herido en un ataque del 28 de febrero, no ha sido visto en público desde esa fecha y solo se ha pronunciado por mensajes escritos. Algo que sin duda llama la atención. Patricio, vamos a cerrar con fútbol y son 2 eliminaciones de países latinoamericanos, pero sobre todo una llamada que lo cambia todo en el Mundial. Así es, y empecemos por esa llamada. Axios informa que Trump se comunicó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que levante la suspensión contra el delantero estadounidense Florin Bolagun por la tarjeta roja de un partido anterior. Una intervención directa de un presidente en una decisión disciplinaria de la FIFA que es inusual, señala el medio, que explica que el gobierno aportó con pruebas adicionales en el proceso de apelación que terminó justamente con la habilitación del jugador en el partido contra Bélgica esta noche. El medio belga, por su parte, Le Soir, dice que se siente un aroma de un partido extraño y menciona que desde el inicio la FIFA ha afirmado vender imparcialidad, pero ahora, al levantar la suspensión del máximo goleador estadounidense, esta institución no tan venerable, dice el medio, acaba de poner su imparcialidad en venta. Ahora sí, pasamos a esas 12 eliminaciones que pesan en Latinoamérica. Sobre todo, el diario AS titula "El mundo llora por Brasil". Menciona que hay indignación porque Brasil cierra el peor ciclo de su historia reciente y menciona y explica lo que vino después, que habían pasado 2 horas desde el fin del partido y nadie había salido a dar declaraciones a los periodistas que estaban apostados en el estadio y que será una generación que brillará más por sus sombras que por sus luces. Vamos con el medio brasileño Globo, que habla del tiempo perdido en un artículo de opinión que menciona la sequía de títulos que se extiende a 28 años y permanece atrapada entre prometer un futuro brillante y repetir errores del pasado. El medio menciona que niños, adolescentes y adultos son 3 generaciones que ya no han visto a la selección ganar un solo campeonato. Y explica que Brasil sigue tratando cada derrota como un accidente grave, pero aislado, cuando el panorama, dice general, ya apunta a una rutina. Pasamos ahora con México. El Universal abre con esta palabra que pues lo engloba todo: hazte caso. Como Inglaterra eliminó a México en un emocionante partido, es su tercer hazte caso, dice el medio, y el primero en una Copa Mundial. Los otros 2 fueron por partidos de eliminatorias. El medio explica que la canción de Oasis, Wonderwall, con la que pues celebra justamente la selección inglesa, pues retumbó mucho más fuerte que el Rey en el Estadio Azteca. Además, dice que el equipo será recordado por mucho tiempo por las alegrías que entregó a la hinchada en cada partido y llegó con una frase de esperanza que es la que hemos escuchado, y sí, pero en este caso no fue. Y Reforma titula "El ángel caído", que hace referencia a todas estas celebraciones que se iban a realizar y que se han venido realizando en el Ángel de la Independencia, pero que en este caso estuvo marcada por la tristeza de los hinchas mexicanos. Sin duda, Patricio, pues muchas gracias por toda esta ampliación. A ti, Valentina, ya nos vemos.